Verás, podría empezar este episodio culpando al algoritmo de Instagram por la falta de resultados en tus contenidos, pero no voy a hacerlo porque ni ese es el verdadero problema, ni es algo que tú o yo podamos controlar. Así que sí, voy a hablarte del algoritmo, pero no para echarle la culpa, sino para explicarte cómo está el tablero de juego a día de hoy. Porque si has notado que Instagram ya no funciona como hace un año, no es que estés locker, es que el comportamiento del usuario ha cambiado muchísimo de un tiempo para acá. Por ejemplo, cada vez tenemos menos tiempo para captar la atención, ¿no? Literalmente a día de hoy son 3 segundos, cada vez hay menos retención y cada vez cuesta más que la gente interactúe. Y el problema es que la mayoría de vosotras seguís creando contenido como si nada hubiera cambiado, como si estuviéramos jugando con las reglas de 2022 en una partida completamente nueva. Y claro, así no hay forma de ganar. Por cierto, si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenida, soy Elia Fibla y estás en The Human Side, el único podcast de emprendimiento con el que hacer crecer tu proyecto gracias a la comunicación estratégica, la inteligencia artificial y, cómo no, el desarrollo personal. Entonces, si bien es cierto que hay reglas nuevas en esta partida, la buena noticia es que tú sí puedes adaptarte. No puedes controlar el algoritmo, pero sí puedes hacerte cargo de lo que está en tus manos. Y esto es tu comunicación, tu estrategia y tus mensajes. Porque si tu contenido no genera alcance, ni conexión, ni ventas, probablemente no es porque no tenga valor. Es porque no se está adecuando al terreno de juego actual. Y esto no es culpa tuya, por supuesto, es que nadie nos está enseñando a tiempo real a leer bien este contexto mutante que va cambiando y cómo hacer para adaptar nuestros mensajes a las nuevas reglas. Por eso, en este episodio vamos a mirar de frente lo que muchas veces no se dice, y que es que el valor por sí solo no basta. Y que si no hay estructura, intención y conexión emocional, pues por mucho que te lo ocurres, el mensaje no llega. Así que, partiendo de la premisa que el tablero de juego ha cambiado, vamos a mirar de cerca por qué a veces ese contenido que tanto te curras, pues no genera el impacto que estabas esperando. Porque una cosa es tener contenido con valor y otra muy distinta es que ese contenido conecte. Y aquí quiero dejarte algo muy claro. El valor no está en lo que tú crees que estás aportando, sino en lo que la otra persona percibe, siente y recibe. Y eso no solo depende de lo que dices, sino sobre todo y especialmente de cómo lo cuentas, en qué momento lo cuentas y dónde lo estás contando. Porque sí, casi siempre hay un gap, ¿no? Una distancia entre lo que tú quieres transmitir y lo que la otra persona realmente entiende. Y ese gap no existe porque tú no sepas comunicar, existe porque muchas veces construimos mensajes buenísimos, pero que no se ajustan al canal, al contexto o al estado mental de quien los recibes. Y claro, ahí es cuando el contenido pues pierde fuerza. Para que se entienda mejor, es como si entras a un bar con ganas de charlar con alguien y te encuentras a una persona soltándote una conferencia académica. ¿Te quedarías a escucharla por muchas ganas de conversar que tengas? Pues siendo sinceras, probablemente no. Vale, pues eso mismo pasa en Instagram, porque Instagram no es una biblioteca. Instagram es un bar, un sitio al que la gente entra a distraerse, a inspirarse un rato, a conectar rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tú subes un carrusel buenísimo, llenísimo de información de valor, pero lo haces con un tono demasiado formal o demasiado académico o incluso un poquito denso? Pues que por muy interesante que sea la información que estás brindando, nadie lo va a consumir. Y no porque no sea útil, sino porque, de nuevo, no encaja en el entorno, en el contexto, no se está adaptando al código del canal que estás utilizando. Ahora bien, ¿y si ese mismo contenido lo transformas, yo qué sé, en una anécdota personal, en una historia real de una clienta o en un aprendizaje contado en voz bajita desde el esto es lo que me pasó a mí y quiero compartirlo contigo? ¿Sí?
Pues lo que ocurre es que entonces sí, entonces esa persona se queda, porque lo que has hecho no es solo cambiar el contenido, es vestirlo con una narrativa que lo hace cercano, que lo hace humano, que lo hace escuchable. Y ahí está la diferencia. No se trata solo de lo que dices, sino del cómo. Si no hay una conexión emocional, si no hay estructura, si no hay una narrativa que sostenga tu mensaje, aunque el contenido tenga todo el valor del mundo mundial, se va a perder en el scroll infinito de Instagram. Y además, tú te vas a quedar con esa sensación frustrante de que, hostia, es que nadie valora lo que hago, cuando en realidad lo único que está fallando es la forma, no el fondo, es el formato. Así que no basta con tener buen contenido, sino que necesitas tener en cuenta 3 cosas claves más, que son el contexto, la estructura y la conexión. Y te las voy a explicar una por una para que puedas identificar exactamente cuál es el punto flojo en tu contenido, si es que lo hay, obviamente, y cómo puedes empezar a mejorarlo desde ya. ¿Sí? Vale. Pues empecemos por el contexto, porque una de las cosas que más nos pasa como creadoras es que nos lanzamos a comunicar desde lo que queremos decir sin pararnos a pensar si eso tiene sentido para quien lo va a recibir. Y esto se ve muchísimo en redes sociales. Todo el tiempo damos por hecho que la persona que nos está viendo ya nos conoce, ya sabe de qué va la cosa, ¿no? Que tiene el mismo nivel de conciencia, que entiende el problema, que quiere resolverlo, que está en nuestra misma onda. Y la verdad es que no. Lamentablemente, o por fortuna, yo lo veo desde ese ángulo, no somos tan importantes. Nadie nos tiene tan presentes todo el día. Nadie está al día al 100% de lo que estamos haciendo, de los contenidos que estamos creando, de las propuestas que estamos generando. ¿Sí? Lo más probable es que esa persona no te conozca tanto como tú crees que te puede llegar a conocer. No sabe exactamente bien quién eres o qué es exactamente lo que haces. Y sobre todo, cuando estamos volcando contenidos, si no damos un por qué y un para qué, esa persona no entiende inconscientemente por qué debería escucharte o prestarte atención. Y sobre todo, si no le das contexto, si no le explicas ese para qué de lo que le vas a contar, pues se va a ir. Así de fácil y así de simple. Por eso, contextualizar es fundamental. Y no me refiero solo al contenido en sí, sino al tono, al lenguaje, al canal y al formato. Porque no es lo mismo hablar en stories de Instagram que en un carrusel. No es lo mismo escribir en tu newsletter que publicar en un reel. Y desde luego, no es lo mismo hablarle a una clienta que ya te ha comprado 3 veces que a alguien que acaba de encontrarte hace 30 segundos. Así que cuando hablamos de contexto, hablamos del terreno en el que estás sembrando tu mensaje. Y si ese terreno no está preparado, da igual lo valiosa que sea la semilla que le estás entregando. No va a germinar, no va a agarrar, no va a crecer, no vas a poder cosechar sus frutos. ¿Sí? Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo veas más claro todavía. Imagina que das con un perfil nuevo en Instagram, ¿sí? Tú no sabes quién es esa persona, ni a qué se dedica, ni nada de nada. Simplemente te has topado con una publicación que, por H por B, ha llamado tu atención y estás ahí investigando un poquillo, ¿no? sobre esa persona. Vale, pues lo primero, entras en su feed después de esa publicación. Imagínate que lo primero que ves es un carrusel súper denso que arranca con los 5 errores estratégicos que estás cometiendo en tu modelo de negocio digital. Y tú estás ahí, ¿no? En el metro, con el cerebro a medio gas, fundida, volviendo de recoger a los niños, hacer la compra, venir del trabajo, recoger unos encargos, whatever. Y tú lo que estás es buscando algo ligerito para desconectar ese ratito muerto mientras te desplazas hasta tu casa, ¿sí? Vale, pues con el corazón en la mano. ¿De verdad tú te vas a parar a leer esos 5 errores estratégicos que estás cometiendo en tu modelo de negocio digital? Pues seguramente no. Y no porque el contenido no tenga valor, sino porque no estás en el mood ni en el canal mental para recibirlo. Ahora bien, imagínate
que ese mismo carrusel empezara diciendo: oye, ¿te pasa que trabajas un montón pero no ves resultados? Y debajo, pues yo qué sé, aparece la foto de una mujer real, ¿no? De la persona de la cuenta, así medio despeinada o con cara de no puedo más, y un texto que dice: te entiendo, a mí también me pasó. Vale, coño, pues ahí ya estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Ese segundo contenido es súper estratégico, pero además está contextualizado, está hablando desde un lugar emocional, cercano, reconocible. Y eso, amiga mía, es lo que hace que conecte. Al final la información va a ser la misma, ¿sí? Pero la manera de entregarla es muy distinta. Así que si no contextualizas, por mucho valor que tenga tu contenido, no va a entrar. Es que ni que le metas vaselina, o sea, ni que le metas publicidad, se va a perder, ¿sí? No va a impactar. Entonces, una vez que entiendes esto, el siguiente paso sería cómo estructurar ese mensaje, porque incluso si el contenido tiene sentido y está bien contextualizado, si no tiene una estructura clara, pues tampoco va a terminar de funcionar del todo. Así que vamos a por ello, ¿sí? Ahora ya sabes que el contexto importa muchísimo, pues veamos el siguiente ingrediente clave, que es este que te digo, la estructura. Porque si no hay una estructura clara, el mensaje no va a fluir. Y si no fluye, no engancha. Y si no engancha, pues la gente se va. Va así de simple, ¿sí? Es como a otra cosa, mariposa. Vale, pues esto. Tú puedes tener el mensaje más potente del planeta, incluso el más necesario, pero si lo sueltas como viene, sin orden, sin ritmo, sin un hilo conductor que lo sostenga, el efecto es: la persona que te está leyendo se pierde, se desconecta. Y a los 3 segundos desliza haciendo scroll y bye bye. Vale, pues esto pasa todo el rato. Yo veo publicaciones que parecen un batiburrillo de ideas sueltas, ¿no? De stories que en el fondo quieren contar algo, pero que no tienen un hilo que vaya conduciendo a la persona slide a slide. Veo newsletters que arrancan súper bien, pero que luego se desinflan. Carruseles que te prometen el oro y el moro en el primer slide con un hook súper chulo, pero que al tercer slide ya no sabes ni de qué iban. Y en todos ellos el problema común siempre es el mismo: la falta de estructura. Entonces, ¿qué necesita una buena estructura? Pues algo que es bastante simple, aunque a veces es difícil de implementar, yo lo sé, pero es bastante simple de entender. Es un inicio que atrape, un desarrollo que sostenga y un cierre que deje huella o que mueva a la acción. Y esto aplica a todo lo que comunicas. En serio, un stories, un carrusel, un episodio de podcast, una masterclass, un email, un newsletter, una página de venta, todo, absolutamente cada pieza de contenido que publicas debería tener una mini narrativa interna, ¿sí? Un recorrido interno, una especie de viaje para quien lo consume. Y si además lo acompañas con ritmo, con pausas, con cadencia, pues entonces sí ya lo petas. Por ejemplo, en el inicio, lo más importante, y esto ya sé que te lo sabes, es el gancho, el hook. ¿Sí? El famoso hook, ese primer frame, esa primera frase, ese primer segundo donde tu audiencia decide si se queda o si se va. Y créeme, si no captas la atención ahí, adiós muy buenas. Por eso, en mi taller El arte de no dar puntadas sin hilo, te enseño cómo crear stories y carruseles que realmente generen esa atracción inicial, generen conexión, ¿no? Que no solo sea información bonita, y además he incluido un bonus especial sobre hooks, ¿no? Una guía de hooks con ejemplos reales, con ejemplos explicados paso a paso y con sugerencias y un montón de ideas para que sepas cuándo usar cada uno según el objetivo de tu contenido. Porque si quieres que tu mensaje conecte, que se entienda y que se sienta, necesitas empezar bien. Y eso no se improvisa, se aprende, se entrena. ¿Sí? Vale. Entonces, una vez tenemos claro el contexto y la estructura,
vamos a por el tercer punto. Y para mí, este es el más importante de todos. Porque sí, una estructura bien planteada te ayuda a mantener la atención. Pero lo que realmente mueve, lo que deja huella, lo que hace que alguien se acuerde de ti cuando apaga el móvil y se pone a pensar en otra cosa, es la conexión emocional. Te he hablado mucho de ella. En el episodio anterior te contaba que el ingrediente clave para transformar una audiencia en una comunidad es esta conexión emocional, ¿sí? Y te explicaba cómo tú podías conseguirla a través de los stories de Instagram. Entonces vuelvo a esto, ¿sí? Lo retomo. Lo que te quiero decir aquí en este episodio es algo que quizás no te han dicho lo suficiente, que es que tu audiencia no necesita más datos, no necesita más masterclasses, ¿no? No necesita un post perfecto lleno de teoría ni un monólogo informativo sin alma. No. Lo que quiere, lo que busca, lo que necesita es sentirse vista, es sentirse comprendida, sentir que tú sabes lo que le está pasando, que estás ahí, en su misma frecuencia. Y eso no se consigue con frases brillantes ni con textos impecables de copy puro y duro. Se consigue con humanidad, con verdad, con mensajes que nacen desde tu experiencia o desde una empatía que se nota y se siente real. Porque cuando tú te abres, no desde la sobreexposición, sino desde la honestidad. Y cuando tú compartes un aprendizaje, una duda, una cagada o una transformación, la gente lo percibe y conecta, porque ahí hay algo vivo y no hay algoritmo que pueda contra eso. ¿Sí? Y ojo, esto no significa que tengas que contar tu vida en verso ni hacer de tu Instagram un reality emocional. No, nada que ver. Significa que te atrevas a comunicar desde un lugar sincero, desde lo que tú realmente estás atravesando, desde lo que te estás cuestionando, desde lo que estás sosteniendo o acompañando en otras personas. Que no te escondas detrás de la perfección ni de lo correcto y que te permitas hablar desde ese lugar donde se cruzan tu historia y la historia de quien te escucha. Porque cuando hablas desde ahí, desde ese lugar que resuena, lo que compartes ya no es solo contenido. Es una invitación, es una puerta abierta, un espejo, un puente, una mano tendida. Y esa mano, querida mía, es la que convierte publicaciones en conversaciones, datos en reflexiones y contenido en comunidad en construcción. Por eso, si hay algo que quiero que te lleves de este episodio, es esto. Y es que el contenido que funciona no es el de la persona que más sabe, sino el de la persona que más conecta. Es ese contenido que se adapta, que entiende el momento, que escucha antes de hablar. Porque al final comunicar bien no va de soltar información como si estuvieras dando una charla TED cada vez que abres Instagram. Va de saber hilar contexto, estructura y emoción para que lo que compartes llegue, resuene y genere una respuesta real. Y eso, querida mía, se entrena, se aprende y se entrena. No es intuición mágica, no es un talento innato, es práctica con intención. Sí, tus referentes, esas personas que tú miras sus contenidos y dices, coño, es que qué bien lo hace esta tía, ¿no? O este chico, o quien sea. Estas personas no es que hayan nacido con ese don especial para ser ultra, hiper, meca comunicadoras. No, seguramente esas personas lo han aprendido, alguien les ha enseñado. Y ellas lo han implementado, lo han puesto en la práctica y han ido mejorando y han ido viendo en base a los resultados y el feedback, ¿sí? Después de también mucho proceso de frustración, qué es lo que mejor les funciona, cómo adaptarlo a su voz, cómo adaptarlo a su marca y cómo transmitir sus propios mensajes de forma auténtica, pero también estructurada, ¿sí? No son dos conceptos que se dan hostias, al contrario, se complementan y son la fórmula perfecta para que esos mensajes tengan esa parte humana, pero también estratégica. Y esto es lo que enseño precisamente en el taller del arte de no dar puntadas sin hilo, porque quiero que aprendas a construir mensajes que no se pierdan en el scroll, que no se queden en el me, ¿no? Y que realmente comuniquen lo que tú quieres decir, para que cada palabra que uses
tenga sentido, para que tu contenido deje de ser contenido suelto y se convierta en una estrategia con alma. Si te interesa, tienes el enlace directo en la descripción, dale una ojeada que quizás, pues mira, oye, en una de esas es justo lo que tu comunicación estaba necesitando. Pero, para recapitular y que todo esto quede grabado a fuego, vamos a hacer como un mini resumen, ¿sí? Y es que da igual lo valioso que sea tu contenido, que si no está adaptado al contexto en el que lo compartes, si no tiene una estructura que lo sostenga y si no despierta emoción en quien lo recibe, ¿no? Pues no va a funcionar. Entonces, estas 3 capas, contexto, estructura y conexión emocional, son las que convierten una simple publicación en una experiencia. Son las que transforman en un hostia, esto me ha tocado. Y cuando consigues eso, créeme, el impacto llega. Porque ahí es cuando dejas de ser una cuenta más y pasas a ser una referencia, una voz que resuena y una persona que se recuerda. ¿Sí? Así que ahora cuéntame tú, es tu turno. ¿Sientes que tu contenido conecta de verdad? O mejor, ¿en cuál de estos 3 pilares crees que necesitas trabajar más? ¿No? A lo mejor has identificado en el que flojeas, pues oye, déjamelo en comentarios o escríbeme por privado, que ya sabes que me encanta leerte y responderte en persona. Y si este episodio te ha servido, pues compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para no perderte el siguiente, porque en el próximo vamos a hablar de uno de los errores más comunes a la hora de crear contenido y el motivo por el cual no tienes ni un plan de contenidos que funcione ni una comunicación estratégica que te esté generando ventas. Así que estate al tanto. Y nada más, un abrazo enorme, nos escuchamos muy pronto en otro episodio de The Human Side. Mil gracias por ser, por estar y por formar parte de esta comunidad.